Los ovnis y sus extraños ocupantes. A través de la historia de América Latina hemos tenido avistamientos increíbles y en este podcast vamos a hablar con una persona que sabe muchísimo, mejor dicho, con una persona que conoce muchísimo del tema. Vamos a hablar de casos asombrosos como los famosos ERCs, teorías que supuestamente viven debajo de la tierra. Vamos a conocer casos de encuentros con alienígenas. Vamos a escuchar testimonios alucinantes que a ustedes los pondrán a pensar en la posibilidad de que exista vida en otros mundos, en otras dimensiones, en otros lugares del espacio y el tiempo. Esto es realmente asombroso, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Mucho, voy a ser muy rápido. Hombre, yo empecé a creer en los ovnis y en este tema de los extraterrestres porque tuve la oportunidad de ver una nave. No es un ovni, digo yo, es una nave 7,6 y en el jardín de mi casa hay un departamento. Yo tengo un departamento ahí. Mi hija estaba de meses, eso fue más o menos en el 2005, noviembre, diciembre más o menos, y en realidad la que lo vio fue mi mamá. Yo estaba en el departamento, mi hija tenía 2, 3 mesecitos y estábamos ahí. Cuando mi mamá empezó a llamarme a gritos, que saliera, y yo pues salgo, digamos, dejo las personas con las que estaba y salgo, y mi mamá lo estaba viendo. Era más o menos al lado del jardín de nosotros hay un muro. Haz de cuenta, a tu mano izquierda hay un muro, y de mi casa, de un conjunto residencial que hay, ¿viste? Pero después del muro está abajo el parqueadero y obviamente se ven las torres de los edificios. Al más alto, que está pegado a mi casa, esta nave era en forma como triangular, pero un poco más alargada, negra, totalmente negro. Eran las 4:50, ponle las 5 de la tarde. No tenía luces para nada. Y sí, yo no lo vi una hora, pero sí tuvimos la oportunidad de verlo mi mamá, la mamá de mi hija, y yo. No teníamos un berraco celular para verlo, para poderlo grabar, pero lo tuvimos más o menos durante 15 minutos. Estaba diagonal al edificio que te digo, unos 400 metros, ponle. Estaba súper cerquita, pero en el transcurso que lo fuimos viendo, él se fue moviendo muy lento. O sea, él se dejó ver, parce, se dejó ver. Fue increíble. Una historia alucinante de un avistamiento en Bogotá, en la sabana de Bogotá, en la ciudad de Bogotá. La gente vio directamente a este extraño aparato. Él dice que es una nave. Gracias por confiar sus historias en forma de triángulo, oscuro, oscuro, sin luces, a plena luz del día. Y lo vieron varias familias. Y para hablar de ovnis y de un libro que ha escrito alguien muy inteligente, que se llama Johanan Díaz, y una investigadora española de largo recorrido que se llama Lourdes Gómez Martín, estamos nada más y nada menos que con Lourdes. Lourdes, gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Hola Esteban, un gusto saludarte. Es para mí un placer estar en los audios de Cruz Escribiente. Muchísimas gracias por invitarnos, amigo. Y bueno, Lourdes, acabas de escribir un libro junto con Johanan Díaz, el gran investigador mexicano Johanan Díaz, hablando de los ovnis. Se llama Misterio en el Cielo, y para mí esto se convirtió en una Biblia ovni, porque ahí expresas y colocas un montón de casos. Es que es increíble, este libro está increíble, se lo recomiendo a todas las personas. Y bueno, vamos a hablar de los ERCs, porque este podcast es del misterio de los ERCs, pero también vamos a hablar de tu libro. Me gustaría, Lourdes, que nos contaras a todos acá de qué se trata tu libro Enigma en el Cielo, de qué se trata ese libro que has escrito, y que vuelvo a decirle a todos los que nos están escuchando, para mí, una gran Biblia, una gran Biblia de casos
que han sucedido no solo en América Latina, sino en todas partes del mundo. Cuéntanos un poco de ese libro que has escrito con Johanan Díaz, Lourdes, antes de que hablemos de los enigmas sorprendentes de los ERC y otros enigmas OVNI. Pues Enigma en el cielo es un proyecto que hemos escrito entre los dos, entre viaje, y que recoge pues todas esas experiencias, investigaciones que hemos hecho en los últimos años por todo el continente latinoamericano. Estamos hablando, bueno, pues de una información que refleja que los casos de objetos voladores no identificados y de encuentros con entidades ajenas a nuestro mundo son una realidad en nuestro continente, una realidad que además, bueno, pues se ve tanto a nivel de personas de a pie que viven este tipo de encuentros, como también incluso, testimonios de primera mano de pilotos de las fuerzas aéreas, de pilotos de vuelos comerciales, incluso de personal de embajada, y hemos tratado de estructurar el libro con capítulos amenos que vayan reflejando cada uno de los aspectos relacionados con el fenómeno OVNI. En primer lugar, pues hemos hablado de los encuentros entre OVNIs y militares, que hay casos fascinantes en toda América. Después nos hemos centrado en los lugares para el contacto, es decir, en aquellos puntos del continente donde parece que hay mayor avistamiento de objetos voladores no identificados, como por ejemplo pues el Cerro Uritorco en Argentina, el lago Titicaca entre Bolivia y Perú, el volcán Popocatépetl en México, y bueno, pues así cada uno de esos lugares para el contacto en toda Latinoamérica. Posteriormente hemos hablado también de ovnis en la antigüedad, de esas teorías que hay sobre antiguos astronautas, sobre supuesta presencia de entidades ajenas a nuestro mundo conviviendo con nuestros antepasados, y bueno, pues las pruebas supuestamente arqueológicas que habría de todo ello. Estamos hablando de la llamada astroarqueología, una disciplina que ponen de moda hace varias décadas autores como Erich von Däniken o Peter Colosimo, y que encuentra pues pruebas tan fascinantes como los artefactos Quimbaya, en el caso aquí de Colombia, esos supuestos avioncitos precolombinos. También, por supuesto, hemos hablado de las pirámides en Latinoamérica, de todas las teorías de conspiración que hay en torno a estos monumentos, que serían mucho más que edificios, ¿no? Serían máquinas de energía que se activan en determinadas épocas del año, como solsticios y equinoccios. Después de hablar de esto, tenemos un capítulo dedicado al contactismo extraterrestre, a aquellas personas que aseguran estar en contacto con estos seres, ya sea vía telepática o incluso en persona. Pues hay casos en todo el continente que, bueno, son fascinantes. Tenemos historias como la de Enrique Castillo aquí en Colombia, y no solo el testimonio de esos contactados, sino cómo con el pasar de los años se han ido confirmando algunos conocimientos que a ellos les entregaron, ¿no? En el caso de Enrique Castillo, bueno, pues profecías que parece de forma inquietante que poco a poco se están cumpliendo. Y por último le dedicamos un capítulo a fenómenos que no son ovnis como tal, pero que sí que guardan una relación estrecha con los objetos voladores no identificados. Estamos hablando de fenómenos como los crop circles, los círculos de las cosechas, que poca gente sabe que están, bueno, relacionados con los ovnis, y que también han ocurrido la presencia de estos dibujos geométricos en los cereales aquí en Latinoamérica, en concreto en países como Argentina, México o Brasil principalmente. Y hablamos de otros fenómenos como seres criptozoológicos, apariciones del Mothman, del chupacabras, mutilaciones de ganado. Se trata de un libro donde, bueno, pues recogemos mucha de esta información para que el lector la pueda leer de forma tranquila y, desde luego, con capítulos cortos que les ayude a entender de qué estamos hablando.
Y bueno, ¿cuál es el caso más interesante que has visto en Colombia? Porque hay casos realmente impresionantes, casos realmente asombrosos. ¿Cuál para ti, Lourdes, es el caso más asombroso que has investigado en este país, que haya sucedido en Colombia? En Colombia hay casos realmente fascinantes, Esteban. Tenemos encuentros entre ovnis y tripulantes de la Armada colombiana. Esto hace varias décadas, cuando prácticamente no había, satélites en el cielo y había menos objetos y menos posibilidades de confundirlo. Y aún así, toda la tripulación de un barco de la Armada colombiana en el Mar Caribe, cerca de las Islas Rosario, observó un objeto que les llamó poderosamente la atención, y que incluso hubo reportes por parte de Estados Unidos. Estados Unidos hizo su informe oficial basado en la información colombiana que habían interceptado, y esto solo se supo, como bien narras en tu libro de los expedientes X de Colombia, Esteban, a partir de 2015, cuando se desclasifica información de Estados Unidos, pero los informes colombianos de ese caso nunca llegaron a aparecer. Hay muchos más. Hemos tenido la posibilidad de rescatar para Enigma en el Cielo persecuciones ovni de cazas del ejército de Colombia en plena ciudad de Bogotá, ante el reporte de luces extrañas por parte de los controladores aéreos del aeropuerto El Dorado, e incluso de pilotos de vuelos comerciales que lo estaban viendo y tuvieron que dar aviso al ejército. Y hicieron lo que en el argot ufológico se denomina como scramble, es decir, salir dos cazas en persecución de ese objeto desconocido, que además aseguran que lo estuvieron persiguiendo hasta la zona de la sabana cercana a Bogotá, y que nunca pudieron alcanzar a ese objeto por las maniobras y la tecnología que presentaba. Uno de los pilotos pidió a sus superiores poder abortar la misión porque ya no tenía combustible para seguir con eso, ¿no? Tenemos casos fascinantes, como por ejemplo también un piloto que estaba aprendiendo, un piloto en prácticas en una avioneta Cessna, también en el entorno de la capital colombiana. Eso fue en los años 70. Y la prensa dio sobrada cuenta de esta información que voy a decir. Tenemos los recortes y es el propio testigo, el propio piloto en prácticas, contando que un objeto volador no identificado le había dejado completamente ciego durante varios minutos, y otros compañeros tuvieron que escoltarle para que pudiera llegar a tierra sano y salvo, porque no veía absolutamente nada. De hecho, la entrevista se la hacen los medios de comunicación en el hospital cuando se está recuperando de esta situación. Y hay otros casos increíbles que son menos conocidos en Colombia, que nosotros hemos rescatado gracias a investigadores mexicanos que le han dado seguimiento. Por ejemplo, te diré el de un ovni el de un avión, un vuelo que estaba haciendo la ruta entre Bogotá y Cancún, y todavía en territorio espacio aéreo de Colombia recibe un golpe, choca contra un objeto volador no identificado. Afortunadamente, ese ovni no dañó la aeronave como para que no pudiera continuar, pero consiguió llegar a México. Una vez en México, Alfonso Salazar, técnico de aviación, investigador ovni, en el transcurso de su trabajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tuvo la oportunidad de poder participar en la reparación de este avión con matrícula argentina, un avión que tenía un boquete de 20 centímetros bajo la ventanilla del copiloto, cubierto con una sustancia negra que nunca llegaron a determinar de qué se trataba. Fue un caso que se silenció y del que nunca más se supo más. Y como estos, infinidad de casos, como digo, en los puntos calientes ovni de Colombia, que son principalmente, por lo que hemos visto, Bogotá, la zona de San Marcos y también, por supuesto, la zona de la Amazonia.
Vivía en una zona, resulta que tengo un amigo, Fernando, de acá de la ciudad de Pereira, el hombre muy aficionado al fenómeno OVNI y también a la aviación. El hombre es de los que les gusta tener pues sus aplicaciones que para ver qué aviones están pasando y todo el cuento. En una zona que se encuentra cerca del Parque de los Nevados, que es muy grande, es una zona muy grande, protegida. Yo vivía en una casa campestre con mi esposa, un sábado, eso fue hace 3 años, un sábado tipo 7:30 de la noche, estaba esperando a mi hermano que llegara con la novia, íbamos a hacer un asadito en mi casa, cervecita, un parchecito tranquilo, chévere. Estaba el cielo súper despejado, hacia arriba, cerca de una montaña que es muy conocida en la ciudad de Pereira. Resulta que hay una montaña que se llama, le dicen, el Alto del Toro. Es muy conocida en Pereira y Dos Quebradas. Resulta de que en esa montaña, que estaba más o menos, póngale a medio kilómetro de distancia de mi casa, medio kilómetro. Encima de la montaña, no muy lejos, se veía una nave en forma de cruz y emitía un color como naranja, como si estuvieran llamas, pero obviamente era como una luz, Yo no podía creer lo que estaba viendo, entré a la casa, saqué unos binóculos, miré. Un testimonio increíble este que acabamos de escuchar. Imagínense ustedes ahí en su casa y de repente ven hacia arriba y observan una cruz o una nave en forma de cruz que cambia de colores. No sé, puede ser cualquier otra cosa, un fenómeno atmosférico, un dron, lo que ustedes crean que puede ser. Pero para los testigos, como para este testigo que acabamos de escuchar, era algo que no era de este mundo. Si les está gustando este podcast, por favor denle like ya mismo, compártanlo. Si nos quieren ayudar, hay una cosa que se llama Super Chat, nos pueden enviar $1, con eso podemos seguir trabajando duro para ustedes. Ahí el super chat. Y también coméntenme desde dónde están, si les está gustando este tema. Y bueno, llegamos al tema central de este podcast, que son los ERCs. Los ERCs. Ya no hablamos de Colombia, ya no hablamos de estos testimonios que acabamos de escuchar. Lourdes, ¿qué son los ERCs? ¿De qué se trata? ¿Por qué es una historia tan compleja? Cuando hablamos de ERCs, estamos hablando de una supuesta ciudad intraterrena, un reino intraterreno, cuya entrada estaría en el Cerro Uritorco en Argentina. Aunque ahora a continuación nos puede hablar largo y tendido Johanan de esta cuestión, diré que hemos estado allí durmiendo a las faldas del Uritorco, un cerro sagrado para las culturas precolombinas, un cerro donde se da mucho avistamiento de ovni, que se hizo popular hace varias décadas por el famoso ovni de la huella del pajarito, una quemazón de gran tamaño que supuestamente, según los testigos, dejó un objeto volador no identificado, y actualmente es la cuna de la espiritualidad y la ufología en Argentina. Es el Roswell argentino, por así decirlo, donde se concentra la gente que quiere tener experiencias de contacto. Los compañeros, los cazaovnis, los contactados que viven allí aseguran pues que en el Uritorco estaría la entrada a este cerro, a esta ciudad intraterrena de ERCs, que no sería tanto o solo un lugar físico, sino también como un espacio ubicado aquí en el planeta Tierra, pero en dimensiones diferentes a la nuestra. Una ciudad que estaría pues varios kilómetros bajo de la Tierra, ocupada por seres híbridos entre extraterrestres y seres humanos, antediluvianos con un conocimiento superior al nuestro, compartiendo el planeta Tierra pero en planos diferentes, supervivientes de esas catástrofes antiquísimas que incluso, pues aseguran que han tenido contacto con personas especialmente dotadas a nivel psíquico para ello y que han tenido la oportunidad de estar en Capilla del Monte. Hay quien dice que hay determinadas fechas del año
como los equinoccios o los solsticios, donde el portal a la ciudad de Erx se abre. Personas que han llegado allí, llegadas desde puntos lejanos, como nos contó el investigador Ariel Pro en entrevista, y que han empezado a entrar en trance delante de él y han escrito unas comunicaciones vía escritura automática en contacto con estos seres. Y también aquí nos encontramos de una nueva teoría o concepto de que es un ovni, un objeto volador no identificado, ya que hay incluso quien asegura que los ovnis no serían naves como tal, sino que pueden ser los cuerpos astrales de esos seres que viven en Erx, que salen en forma de luz, en forma de espíritu, bueno, pues a pasearse por nuestros confines. Pero como digo, ahora Johanan a continuación nos puede explicar más. La teoría de los antiguos astronautas, la teoría de los visitantes de otros mundos en el pasado, de que fuimos visitados por alienígenas cuando vivíamos o nuestros ancestros vivían en antiguas ciudades con pirámides, que ellos vinieron y ayudaron a desarrollar tecnología. ¿Cuál es el caso de alienígena ancestral? De alienígena ancestral, Lourdes, más importante que aparece en tu libro, que aparece en Enigma en el Cielo. En cuanto al capítulo de alienígenas ancestrales, hablamos de las teorías de los antiguos astronautas, de los ovnis en la antigüedad. Mostramos tanto la parte que tenemos aquí en América de los enigmas que rodean a construcciones como Teotihuacán o el Templo de las Inscripciones de Palenque. Hablamos también del mítico rey Pacal, uno de los gobernantes mayas más importantes, que precisamente está enterrado, estaba su cuerpo sepultado en el subsuelo del Templo de las Inscripciones de Palenque, en Chiapas, y cuya tapa de su féretro es la famosa losa del astronauta Pacal o astronauta de Palenque, un tema que populariza en su momento el suizo Erich von Däniken, que desde luego causa alergia a todos los historiadores y arqueólogos, pero que se trata de una losa realmente llamativa. Si lo observamos desde el punto de vista de la ciencia oficial, lo que dicen es que esta losa representa a Pacal, al rey Pacal, accediendo al Xibalbá, al inframundo maya, en una especie, bueno, pues de aparato, ¿no? Y lo que dice la astroarqueología, esta pseudociencia que trata de determinar o de demostrar que recibimos visitas extraterrestres en la antigüedad, lo que dice la astroarqueología es que en esa losa aparece un astronauta en una nave, porque tenemos que Pacal tiene una especie de casco, una especie de sondas que le salen de los orificios nasales, que sus pies están posados en una especie de pedales y que con sus manos parece que está manejando pues como unos controles. Es realmente llamativo, pero como ocurre en todos sitios que hemos visitado últimamente y que tienen pruebas astroarqueológicas, bueno, pues no está, la losa de Pacal no se puede ver, no hay artesanías al interior de Palenque, el Templo de las Inscripciones está cerrado, por lo tanto no es posible que un turista pueda observar la losa del astronauta Pacal. Ellos argumentan motivos de conservación, que lo puedo entender. Lo que no entiendo es que no haya ni una sola reproducción, que la gente llegue a Palenque principalmente para tener, bueno, pues esa cercanía con el rey Pacal y su historia enigmática, y que no haya ni una sola reproducción. Y lo mismo pasa con otra de las grandes piezas de la astroarqueología, como es los artefactos Quimbaya en el Museo del Oro de Bogotá.
Estamos hablando de unas piezas realizadas en oro por las antiguas culturas precolombinas que habitaban tierras colombianas, especialmente los quimbaya, que parecen, según la ciencia, una mezcla entre peces e insectos, como una figura alegórica creada por nuestros ancestros, pero curiosamente observamos estas piezas de pequeño tamaño y tienen, bueno, pues una parte, digamos, frontal que es triangular, parece que tiene alas, y en la parte de atrás parece que tiene una cola, hasta unas hélices. Realmente son piezas muy llamativas que a nivel de aficionados han sido diseñadas a gran escala, en mayor tamaño, y se ha descubierto que a nivel aeromodelístico son perfectos, es decir, que vuelan, que planean, que se mantienen en el aire y que por lo tanto constituyen un gran enigma, porque para algunas personas supone quizá la prueba de que nuestros ancestros vieron máquinas voladoras. Esto no se puede demostrar, pero la realidad es que los artefactos quimbaya, los avioncitos quimbaya, como se les conoce popularmente, la verdad es que llaman mucho la atención. Aquí lo curioso es que ocurre lo mismo que Palenque, que nosotros hemos constatado en estos días que el Museo del Oro lo visitan principalmente personas que quieren conocer los artefactos quimbaya, y sin embargo son las piezas peor iluminadas, y las que más parecen avioncitos ni siquiera están expuestas en la muestra que se ofrece al público. Se encuentran seguramente pues resguardadas, pero como tal es la parte menos iluminada del museo. Y ahora ya nos vamos a la tienda del museo al finalizar la visita y nos dicen que no tienen reproducciones de esos artefactos quimbaya porque son las piezas que antes se agotan, porque todo el mundo quiere llevarse esas piezas. Vemos que hay un gran interés por parte de la ciudadanía en obtener respuestas y que las autoridades científicas de nuestro tiempo tratan de impedir esta situación. Lo mismo exactamente nos encontramos el pasado mes de diciembre en el Museo Egipcio del Cairo, donde se conservaba hace años unas piezas también chiquititas muy parecidas a los artefactos quimbaya. En este caso los conocen con el nombre de pájaros o avioncitos de Saqqara. Son unas pequeñas piezas que parecen de verdad un avión. Yo espero que la gente cuando esté escuchando esto pueda buscar ahí en Google pájaros de Saqqara o avioncitos de Saqqara y van a ver de lo que estoy hablando. Es increíble, parece un avión. Son piezas de madera que han sido encontradas en tumbas de la necrópolis de Saqqara, que es la primera de Egipto, y aquella donde encontramos la primera pirámide, que es la pirámide escalonada del rey Zoser, realizada por el sabio Imhotep. Y bueno, pues esos pájaros de Saqqara, que también han sido muy polémicos porque también en este caso han sido reproducidos a gran escala y también se ha demostrado que vuelan, que pueden volar, pues resulta que tampoco estaban expuestos, por más que buscamos en todas las salas en las que alguna vez se expusieron, es imposible encontrarlos. Estamos hablando de una ocultación deliberada por parte de los científicos para tratar de silenciar esta opinión. No voy a decir verdad, porque yo creo que la verdad es múltiple. La verdad tiene muchas caras. Los científicos no han viajado al pasado, nosotros tampoco hasta el momento. No podemos saber fehacientemente si estamos o no en lo cierto. Ahora bien, yo creo que lo que sí podemos hacer es ser honestos y comprender que no es blanco o negro, que hay muchos grises, que pudiera ser que sean artefactos voladores o no. No lo sabemos, pero tampoco cerrar la puerta categóricamente como hace la ciencia y ocultarlos para que la gente no siga hablando de este tipo de piezas tan controvertidas.
Bueno, llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente. Ha sido impresionante. Lo de los ERCs me quedó en la cabeza. Quedé pensando. Bueno, Lourdes, cuéntanos dónde pueden conseguir tu libro Enigma en el Cielo. Dónde pueden buscar tu libro Enigma en el Cielo. Y gracias, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Gracias por estar aquí. Querido amigo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor. Nuestro libro Enigma en el Cielo lo pueden encontrar en la página web del Tiempo para la gente que esté en Colombia, que es tienda.eltiempo.com, o para cualquier persona esté en el país que esté, a través de la página web de Buscalibre. Ahí pueden conseguir el libro y se lo envían a su casa. En redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @insólitafamilia, en Facebook como Lourdes Gómez Martín, en TikTok me encuentran como Lourdes Gómez M, y también, bueno, pues voy a empezar un proyecto de podcast a través de YouTube que se llama Misteriosamente Claro. Muchísimas gracias de corazón, amigo. Hasta la próxima. Gracias a todos. Bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Otro podcast, esta vez hablamos de los ERCs, de las extrañas criaturas o seres intraterrenos que supuestamente viven allí en el Cerro del Uritorco en Argentina. Escuchamos 2 o 3 testimonios ovni y quisiera decirles a ustedes, si ustedes tienen testimonios, si ustedes han visto cosas extrañas, por favor escríbanme aquí abajo, por favor escríbanme a mi correo, y aquí ustedes pueden ser los protagonistas, como este audio que vamos a escuchar, que recogí de una persona que me visitó en la Feria del Libro. Si les gustan los libros, tengo uno que se llama Expedientes X Colombia, que cuenta casos increíbles de nuestro país, el monstruo de la laguna de Tota. También se habla de encuentros ovni con documentos oficiales, Escuchen este otro testimonio que me narró un oyente de Cruz Escribiente. Aproximadamente en el año 2003 fui de viaje de Pereira a Alcalá en mi vehículo, iba solo. En horas de la noche, como a mitad de camino, vi una fuerte lámpara, como si fuera la luz de un estadio encendida. Paré, disminuí la velocidad y al ver al lado izquierdo vi una nave gigante, es una cosa que yo no tengo cómo describirla, a unos 4 o 5 metros de la Tierra. Es que lo especial es que estaba demasiado cerca. Paré el vehículo, apagué el radio y puedo decir que no sonaba absolutamente nada. Vi cuando ella me pasó por encima de la cabeza, la vi. Si hubiera tirado una piedra sin mucha fuerza hacia arriba, lo hubiera pegado por debajo. Por debajo tenía muchas luces redonditas, verdes, azules, de muchos colores, pero la del frente era blanca y muy fuerte. Ella pasó por encima del carro y vi cuando se fue hacia el cafetal, bajó por el cafetal y volvió y subió y se fue. Realmente lo interesante es que no tenía ningún sonido, que estaba a muy baja altura y que casi que me pasó a, no sé, 2 kilómetros por hora, es decir, casi detenida, pasó muy cerca y pasó muy lento. Y pues digamos que cuando yo llego a mi destino, yo no había pensado en eso, simplemente me bajé del carro y dije, ¿qué acabo de ver? Es como si no hubiera pasado nada, solo reaccioné cuando llegué a mi destino 15-20 minutos luego. ¿Y vio algo más alrededor? ¿Era solo una? ¿En ese momento usted sintió algo diferente o sintió miedo? Yo no sentí miedo, casi que es como si no hubiera pasado nada. Es decir, yo solo reaccioné cuando llegué al destino, me bajé del carro, puse las manos en el capó y dije, ¿qué acabo de ver? O sea, no, es como si yo no hubiera visto absolutamente nada, simplemente no reaccioné. Reaccioné fue cuando llegué a mi destino unos minutos después. Lo curioso es que ya uno va a contar esto al otro día a los compañeros, a los amigos, y entonces dicen que uno está borracho, que uno estaba no sé qué. Entonces por eso digamos que es un relato que nunca lo he hecho muy público,
pero realmente esa es como lo que me lleva a que me gusten estos temas paranormales y de ovnis. Muchas gracias por contarme su historia. Usted, Esteban. La vamos a poner en un podcast, pero no, pues obviamente no voy a... Tranquilo. Y bueno, ya al final de todo esto solo me resta decirles que tenemos que seguir adelante. A veces la vida parece dura, a veces la vida parece implacable, a veces parece que no tuviera salida. Y bueno, sí tiene salida. Todo se puede solucionar. Lo único que no se puede solucionar es la muerte y ya no hay nada más que hacer. Pero por ahora seguimos adelante. Por ahora seguimos luchando. Por ahora seguimos batallando por sobrevivir en esta vida. A ustedes, mi corazón. A ustedes, gracias por estar ahí. A ustedes que me encuentro todo el tiempo en la calle, que escuchan este podcast, solo me resta decirles que yo a ustedes, estén donde estén, en Estados Unidos, trabajando por su familia, en Perú, en Ecuador, en Honduras, yo a todos ustedes los quiero mucho.